Bueno, esta es la identidad pregrabada de diagrama de Bode. Vamos a analizar como primer ejercicio estos cuatro circuitos, un RC, un CR, un RLC y un RCL, para ver cómo se comportan en diferentes bandas de frecuencia. También puse un paso a paso de cómo se hace el análisis de estos circuitos, para empezar, pero vamos a explicar un poco qué es el diagrama de Bode y por qué nos interesa. Bueno, GDS, la función de transferencia que nosotros vamos a analizar siempre va a ser el voltaje de salida a una determinada frecuencia versus el voltaje de entrada. O la señal de entrada puede ser una señal de corriente y la salida puede ser una señal de corriente. Pero lo que tienen que tener claro es que el diagrama de Bode siempre es una relación entre dos señales distintas dentro de un mismo circuito, una función de transferencia. Bueno, la función de transferencia, ¿qué nos interesa de ellas? En un amplificador nos interesa mucho la ganancia, por eso graficamos la ganancia como 20 logaritmos de la relación entre los módulos del numerador y el denominador de la función de transferencia. Que esto nos va a decir si son 0 decibeles es que es un buffer, o sea, lo mismo que entra sale, si tiene ganancia negativa es porque está atenuando, si tiene ganancia positiva es porque está amplificando. También el bode de fase nos interesa bastante para ver cómo se retrasan las señales o adelantan, dependiendo de la frecuencia. Eh, y es el resultado de la fase del numerador menos la fase del denominador. Algunas como características básicas del diagrama de bode son que los polos introducen menos 20 decibeles por década. Eso quiere decir que si yo tengo una ganancia en un punto a una determinada frecuencia, a f, a 10f, yo lo único que sé es que esta caída de acá es menos 20 decibeles. ¿Ahí? Yo no sé cuánto vale la ganancia en f, tampoco sé cuánto vale la ganancia en 10f, pero lo que sí sé es que a una década esta ganancia va a haber caído menos 20 decibeles, va a haber atenuado. Justo en un polo hay menos 3 decibeles, esto es porque el polo, imagínense un buffer que tiene un polo. El polo está justo acá, a esta frecuencia f, entonces esta pequeña variación son menos 3 decibeles. ¿Ya? La fase de un polo introducida es de menos 90 grados, pero eso es pasada, pasada una década del polo. Porque la fase, suponiendo que parte en cero, suponiendo que la fase parte en cero, cae de esta forma, en la que este punto de acá es el polo, y son menos 45 grados, como está escrito acá, y ya a 2 décadas ya se estabiliza. O sea, a una década del polo ya se estabiliza, en menos 90. Y esto empieza a caer en 0,1 F, más o menos. ¿Ya? Y lo inverso con el cero. El cero viene de menos infinito, pero supongamos que acá está 0,1 veces el cero, acá está el cero, acá está una década después. Bien. Entonces, supongamos que tiene un cero en F y tiene ganancia cero, ¿ya? Es un buffer de voltaje. Entonces, justo en el cero, aquí voy a tener menos 3 decibeles, y a 10F ya se estabiliza, y con el gráfico de frecuencia, o sea, de fase, tenemos que... Sí, los gráficos tenemos. En 0,1 la fase empieza a aumentar. En el 0 hay 45 grados. Y a 10F ya se estabiliza en 90 grados positivos. 90 grados, justo en el 0, 45. Y una década antes del 0 es donde empieza a subir. Este es el 0, este es el 1. ¿Ya? Esa es la dinámica de esto. ¿Por qué es así? Porque imagínense un circuito de la siguiente forma: un voltaje de entrada, un capacitor y una resistencia. Es lo que vamos a ver más adelante. Pero rápidamente nosotros podemos ver que a frecuencia cero, este capacitor se carga y esta salida se vuelve cero para f igual cero. Eso significa que la salida respecto a la entrada es cero sobre 20. ¿Ya? Entonces, el logaritmo de cero es menos infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo parto en frecuencia cero, el diagrama de Bode, tengo que venir desde menos infinito subiendo, hasta llegar a la estabilización, que puede ser o con ganancia, sin ganancia. Como es una resistencia, no tiene ganancia. Entonces, supongamos 0 decibeles acá. ¿Ya? La cosa es que no tiene sentido hacer un diagrama de Bode partiendo desde frecuencia cero. F igual cero no tiene sentido en un diagrama de Bode. No nos conviene porque en un cero viene desde menos infinito y en un polo viene desde más infinito. Entonces, eh, un polo en el origen... No es fácil encontrar un circuito con un polo en el origen, pero un polo en el origen viene de más infinito y se estabiliza. Entonces, claro, esto viene así y queda así. Entonces, desde a frecuencia cero viene desde menos infinito, pero cuando nos alejamos del cero, aquí es cuando tenemos nuestros menos 20 decibeles. Y lo mismo pasa acá con el cero. Una vez que ya te alejaste del eje del cero, aquí ya tienes tus 20 decibeles. Entonces, ¿por qué el cero añade 20 decibeles? Es porque viene atenuando.
el cero viene atenuando, entonces la pendiente es positiva porque nos vamos alejando del cero. Y en el polo bien atenúa, da menos 20 decibeles porque ya venía amplificando. O sea, el polo ya nos estaba dando ganancia infinito y venimos atenuando. Entonces la pendiente viene cayendo. Bueno, eh, tomen los circuitos para ir analizándolos. Ya. Partamos con el primer circuito, con el circuito A. El circuito A, ¿qué función de transferencia tiene? Claro, siempre en este nodo acá. No lo escribí, pero lo supuse un poco implícito. Esto es un divisor resistivo, VO es VI, no resistivo, pero de impedancias, por Z2 sobre Z2 más Z1. Entonces esto es VI por 1 sobre SC, dividido 1 sobre SC más R, que en este caso es 1050. Ya, entonces, este SC se cancela con S y nos queda con el 1050. Entonces la función de transferencia es VI por 1 sobre 1 más 1050 SC. C es 10 a la menos 6, porque es un micro. Entonces esto es 1, 2, 3. Digamos que 10 elevado a 3. Esto es aproximadamente VI por 1 sobre 1 más S por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Esto qué es? Esto es un polo en 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Para frecuencia 0, esto tiene ganancia 1. Entonces, siempre para graficar un diagrama de Bode, a nosotros nos interesan, claro, nos interesan tres cosas. ¿Dónde están los polos? ¿Dónde están los ceros? ¿Y cuál es la máxima ganancia? ¿Ya? Esto es lo crítico para dibujar un diagrama de Bode. Entonces, la máxima ganancia de esta función de acá es 0 decibeles, porque para s igual 0, que es nuestra mejor condición, tenemos 1 partido 1 por BI, entonces BO partido en BI va a ser 1. ¿Ya? Entonces, el módulo para G con s igual 0 es igual a 0 decibeles. Entonces, si nosotros graficamos esto, em, el polo está en 10 elevado a 3. Entonces vengo con 0 decibeles, y aquí caigo. ¿Ya? Y aquí tengo mis menos 20 decibeles por década. Y justo acá tengo los menos 3 decibeles del polo, y esto es ganancia 0 decibeles. Para la fase, la graficamos aquí mismo. Ya lo habíamos visto antes. Algo parecido es... uy, una década antes, esto es 10 elevado a 2, y una década después es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, en 10 elevado a 2, la fase, esto es la magnitud. Uy, este gráfico de acá es la magnitud, este gráfico de acá es la fase. Entonces, en 10 elevado a 2 empieza a caer la fase. Viene fase 0 y empieza a caer. En 10 elevado a menos 3 tenemos menos 45, y en 10 elevado a 3 ya llegamos a los 90. Entonces, justo acá, justo en el polo, nosotros tenemos menos 45 grados de fase y... Uy, perdón. Y una década después tenemos menos 90 grados. ¿Ya? Recuerden, siempre empieza a caer una década antes y termina de caer una década después. Eso con la fase. Con la magnitud, en el polo cae 3 decibeles y ya después empieza con la pendiente. ¿Ok? El diagrama de Bode asintótico ignora un poco todas estas curvas que yo estoy dibujando. El diagrama de Bode asintótico sería simplemente en el polo, 10 elevado a 3, venimos en 0, y en el polo cae. Esto es un diagrama de Bode asintótico. Y con la fase es en 10 elevado a 2, cae como una recta y termina de caer en 10 elevado a 4. ¿Ya? Donde este punto de acá sigue siendo menos 45. Y este punto de acá sigue siendo menos 90. Este es un diagrama de Bode asintótico. Ya. Siguiente circuito es al revés. Ponemos el capacitor en el lugar donde está la resistencia. Entonces nuestra función de transferencia sería VO es igual a VI por 1 kilo ohm sobre 1 kilo ohm más 50 ohm más 1 sobre SC. Eh, sí. Entonces esto es lo mismo que 1K SC dividido por SC por 1050, como antes, más 1 por B. ¿Ya?
Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un cero en el origen y un polo en 10 elevado a 3, como habíamos visto antes. Ya. Entonces, grafiquemos, ya, bueno, y la ganancia máxima, como tenemos un cero y un polo, eh, como tenemos un cero y un polo, la ganancia máxima va a ser cuando S tiende a infinito. Y que va a ser la relación entre estas dos resistencias. Si se dan cuenta, el límite, cuando S tiende a infinito, de G de S, uy, perdón, el límite de G de S, cuando S tiende a infinito, ¿qué es? Es un K sobre 1050, que es lo mismo que R2 sobre R1 más R2. Un divisor resistivo de manual. ¿Ya? Entonces, cuando la frecuencia tiende a infinito, la ganancia tiende a esto. Que esto es aproximadamente 1, lo que se transforma en aproximadamente 0 decibeles. Entonces, grafiquemos el bode de magnitud. Entonces, bode de magnitud. Sé que hay un 0 en 0, pero yo no grafico en 0, por ejemplo. Yo voy a partir en un hertz. No, no, bueno, omega hertz. Bueno, un omega, un radian por segundo. Voy a partir acá. Un, un radian por segundo. ¿Ya? Hay parte de mi gráfico en un radian por segundo. Yo sé que vengo con 20 decibeles de subida. ¿Desde dónde? No sé, pero vengo con 20. Y al llegar al polo voy a rectificar la pendiente. Me va a añadir menos 20, entonces vengo subiendo con 20. Llego al polo, corrige. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi polo? Mi polo está en 10 elevado a 3, como habíamos visto antes, 10 elevado a 3. Entonces, me quedo un poco. Ahí llega, 10 elevado a 3 y corrige la pendiente. Entonces, mi cero en el origen viene desde menos infinito, pero yo no voy a graficar desde menos infinito. Entonces, grafico desde un radian por segundo, vengo subiendo con 20 decibeles por década, y después corrijo con menos 20 decibeles, eh, y queda plano y obtenemos nuestra ganancia de 0 decibeles, aproximadamente 0 decibeles, que en realidad es 20 log de 1000 sobre 1050. Esto es aproximadamente 0. Entonces, eso con ese circuito. Después veamos este de acá. Tiene un inductor, un capacitor y una resistencia. Entonces, DO va a ser igual a BI por 1 sobre SC dividido por 1 sobre SC más SL más R. Entonces, tenemos que 1 BI por 1 sobre 1 más S cuadrado LC más SCR. Esta es una ecuación de segundo grado. Tenemos que reemplazar por los valores. Tenemos 1 mili y 50. Entonces, esto es igual a 1 sobre BI por 1 sobre 1 más S cuadrado por 10 elevado a menos 6 más S por 50 por 10 elevado a menos 3. Bueno, acá están los valores de la cuadrática. Estos son los polos. Como vemos son reales y distintos. Eh, y eso es el circuito. Tiene dos polos reales y distintos. Nuestra máxima ganancia, podemos notar que es para frecuencia 0 y es 1. ¿Ya? El límite de GDS cuando S tiende a 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, 0 decibeles. ¿Por qué da 0 decibeles siempre? Porque son circuitos pasivos, no pueden amplificar. Ya, entonces, nuestros dos polos reales y distintos se van a ver de la siguiente forma. El primero está en 20 radianes y el segundo está en 50 kilos. Entonces, grafiquémoslo acá. 50K. Como 20, ya, filo hacemos. Entonces, partimos en 0 decibeles para frecuencia 0. En 20 tenemos el primer polo, caemos con 20 decibeles. Y en 50 obtenemos el segundo polo, así que caemos con menos 40, menos 40 decibeles. ¿Ya? Las pendientes se van sumando por superposición simplemente. Eso sería en magnitud. La frecuencia de partida da igual porque para frecuencia 0 sabemos que la ganancia es 0, así que esto puede venir desde 0. El diagrama de fase es un poco más enredado, pero no deja de ser prácticamente lo mismo. Tenemos que segmentar más, recuerden, es 20, perdón, es 2, 20 y 200. Y aquí es 5K, 50K,
y 500K. Entonces, la fase viene en cero. Empieza a caer en 2 y termina de caer en 200. Y vuelve a empezar a caer en 5K y termina de caer en 500K. Entonces, la fase parte en cero. En el primer polo tenemos menos 45. Una década después tenemos los menos 90. En este punto de acá tenemos los menos 135. Y en el punto de acá tenemos los menos 180 grados. ¿Ya? Siempre empieza a caer una década antes y termina de caer una década después, la fase. Pueden repetir lo mismo para el último ejercicio. No vale la pena que lo hagamos. Ya. Después, ya entendiendo más o menos lo que es el diagrama de Bode, vamos con el primer ejercicio así como más tipo evaluación. Tenemos el siguiente circuito, que es una señal de entrada, una resistencia, el nodo de realimentación, no es el nodo de realimentación, pero el circuito inyecta su salida para que se mezcle con la entrada, y el nodo de medición al final tiene un circuito pasabajos RC acá. Entonces, ¿qué podemos notar? Que para frecuencias muy altas, este nodo de acá va a tender a tierra, por lo tanto el V más va a tender a cero, y por lo tanto el VO tiende a cero. Esto quiere decir que ya solamente con esto, para cuando la frecuencia tiende a infinito, más bien cuando S tiende a infinito, la ganancia tiende claro, a menos infinito decibeles, que es cero. Es como, uy, que es amplitud cero. ¿Ya? Y para frecuencia infinita, claro, esto es para frecuencia infinita. Y para frecuencia cero, tenemos que este capacitor se carga, por lo tanto queda circuito abierto. Este capacitor también se carga, por lo tanto queda circuito abierto. Y tenemos VI y VO en realimentación directa, por lo tanto VO, cuando S tiende a cero, VO es igual a VI, por lo tanto son 0 decibeles. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, intuimos que este circuito para frecuencia cero es un buffer y para frecuencia infinito atenúa completamente. Entonces, el diagrama de Bode debiera verse, así como el de magnitud, intuitivamente debiera verse algo así. ¿Ya? Ok. Entonces, analiza intuitivamente sin realizar cálculos, determina cuál es su función y ganancia en términos de frecuencia de operación, sea claro en su análisis y argumentos que sustenten su respuesta. Bueno, es esto. Para frecuencia cero, los capacitores son circuito abierto, por lo tanto, el VI entra directo en el V+, y lo mapea porque está en realimentación negativa directa. Y para frecuencia infinito se comportan como cortocircuitos, el nodo más se va a tierra, por lo tanto la salida tiene que ser tierra. Después, determina la función de transferencia del filtro, definida como VO sobre VI. Ya, esto es más complicado. Pero vamos, tenemos VI, tenemos R. ¿Es R o...? Sí, es simplemente R. Ya. Tenemos R, tenemos 1 sobre SC, 1 sobre SC, con realimentación negativa, y el VO. Entonces, para resolver este ejercicio nos tenemos que colgar de la realimentación negativa y de la ley de corrientes, ¿ya? Entonces, como este OPAMP está en realimentación negativa, nosotros sabemos que el voltaje en el nodo negativo y en el positivo va a tender a ser igual. El OPAMP va a hacer todo lo posible para igualar esos dos voltajes. Entonces, OPAMP en realimentación negativa nos dice que V menos es igual a V más. Y en este caso, V menos es igual a VO, ¿ya? Entonces, en este nodo de acá, el voltaje es VO. ¿Ya? Entonces podemos hacer ley de corrientes en los nodos y decir que VI menos VX partido en R tiene que ser igual a VX menos VO partido en R más Vx menos Vo partido en 1 sobre Sc. Y también sé, eso era en este nodo de acá. Y en este nodo de acá yo sé que Vx menos Vo partido en R tiene que ser igual a Vo dividido en 1 sobre Sc. Si yo reemplazo, porque esta expresión es igual a esta expresión, que Vi partido en R es igual a Vx partido en R más Vo partido en 1 sobre Sc más Vx partido en 1 sobre Sc menos Vo dividido en 1 sobre Sc. Entonces el Vo sobre 1 Sc se nos fue. Tengo que Vi partido en R es igual a Vx, factor común de 1 sobre R, más Sc. Entonces Vi es igual a Vx por 1 más SRC.
sé si puedo... Ya no importa, uso la otra página. Entonces, si yo sé que BI es igual a BX por 1 más SRC, y también sé que BO es un divisor de impedancias acá, sé que BO es igual a BX por 1 sobre SC dividido en R más 1 sobre SC. Esto es igual a BX por 1 sobre SRC más 1. Esto quiere decir que BO dividido en SRC más 1 es igual a, perdón, BO por, BO por SRC más 1 es igual a BX. Reemplazo la de arriba y me queda que BI es igual a BO por SRC más 1 al cuadrado. Entonces BO sobre BI, 1 sobre SRC más 1 al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay dos polos en 1 sobre RC. ¿Ya? Dos polos iguales al mismo tiempo. Entonces, cuando S tiende a 0, esta ganancia tiende a 1, 0 decibeles. Y cuando S tiende a infinito, esto se va a 0. Entonces la ganancia a menos infinito. Que es exactamente lo que esperábamos ver con el análisis previo que hicimos. Entonces el diagrama de Bove, de magnitud, se vería en 1 sobre RC, venimos con 0 decibeles, y caemos con menos 40 decibeles por década. ¿Ya? Esto es en magnitud. Y en fase, eh, claro, empezamos a caer 0,1 sobre RC y 10 RC. Entonces, ahora, antes, como era un polo, siempre era menos 45 en el nodo, pero ahora va a ser menos 90, porque va a ser menos 45 más menos 45. Entonces, aquí tenemos menos 90 grados, y aquí vamos a tener al tiro menos 180 grados. ¿Ya? Entonces, así quería diagrama de Bode de magnitud y de fase. Magnitud y fase. El siguiente ejercicio es un problema de interrogación, que es un típico amplificador, es el modelo de un MOSFET. Así que vamos a, vamos a resolverlo. Dice, primero analice el circuito en función de la frecuencia y determine cualitativamente la función de este. Bueno, ahora vamos a hacer lo que se conoce como el análisis eh, AC y análisis DC. Ya, para DC, los capacitores se cargan y quedan como circuito abierto, o sea, este nodo es tierra. Si ese nodo es tierra, esta fuente de corriente tiene corriente cero, y si esa corriente es cero, si esta corriente es cero, no hay nada que excite este circuito de al lado que es pasivo, todo esto. Entonces, si esta corriente es cero, esta corriente es cero, esta corriente es cero, y las corrientes que vienen bajando por acá también son cero. Y si todas estas corrientes son cero, entonces el voltaje de salida, veo, es igual a cero. ¿Ya? Eso es para el análisis DC. Análisis AC, tomamos como frecuencia. Aquí hay un intermedio. Vamos a tomar primero frecuencia infinita. Esto es frecuencia infinita o frecuencia, no sé, X. ¿Ya? Y esto es frecuencia cero. Ya, para frecuencia infinita, ¿qué tenemos? Que el voltaje, la impedancia de este capacitor se va a cero. Por lo tanto, el voltaje en este nodo queda como VI por R2 sobre R2 más R1, que es el punto máximo de este nodo, por lo tanto tiene la máxima ganancia para frecuencia infinita. Sin embargo, cuando la frecuencia es infinita, este capacitor también se comporta como un corto y el voltaje de salida queda mapeado a 0 a tierra. ¿Ya? Entonces, para frecuencia igual 0, entonces VG igual 0 y VO igual 0. ¿Ya? Para RS igual infinito, VG es igual a su máximo y VO es igual a 0. Esto nos da un indicio que hay un punto entre 0 e infinito en el que la salida no es 0. Porque si la entrada partió en 0 y terminó en el máximo, y la salida partió en 0 y terminó en 0, es una de ojo que siempre es más grande y pasamos por una curva de atenuación, lo que no tendría sentido porque es un amplificador, o al revés, que siempre está atenuando, pero hay una pequeña región donde tenemos una amplificación. ¿Ya? Entonces, este sería un circuito pasabanda. Hay un punto en el que VG es grande respecto a VI y la impedancia del capacitor de salida es suficientemente grande como para forzar la corriente sobre RL. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar eso.
Entonces dijimos que era frecuencia infinita, frecuencia desconocida, y en el DC la frecuencia es cero. Ya. Después determina la función de transferencia del circuito, forma VO sobre VI. Bueno, la gracia del MOSFET es que, lo van a ver, pero es un dispositivo que la señal de entrada no requiere de corriente pasando por el transistor, ¿ya? Eso quiere decir que si nosotros tenemos una entrada, un filtro, el dispositivo no va a hacer efecto de carga hacia el dispositivo. Entonces no tenemos que resolver una malla completa, solamente tenemos que resolver el voltaje en este nodo que está como muestreando. Ya. Siguiente, determina la función de transferencia del circuito VO sobre V. Tenemos que VG es simplemente un filtro pasa altos, y la fuente de corriente depende de VG y del voltaje en este nodo, entre R3 y R4, porque es el voltaje EGM por VGS. Ya. Entonces, tenemos que VG es igual a VI por R2 sobre R1 más R2 más 1 sobre SC1. Esto es igual a SC1 R2 sobre R1 más R2 SC1 más 1 por VI. Esto lo vamos a llamar AVI. Para que sea más coherente, ADS VI. Ya. Después nos queda resolver la malla o los voltajes del amplificador, que sería, tenemos tierra, tenemos RL, 1 sobre SCL, en paralelo, GM, BGS y RO, que en este caso se llama R4, y por último tenemos R3. Esta impedancia acá es RL por 1 sobre SCL, y en RL más 1 sobre SCL, esto es igual a RL dividido SCL, RL más 1, esto lo vamos a llamar ZL. Entonces el circuito es tierra, ZL, GMBGS, R4, R3 y de vuelta a tierra. Y este nodo acá es BS. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que ley de corrientes, ¿no? Primero en ese no. Entonces tenemos que 0 menos VO, tenemos VO, 0 menos VO, dividido en ZL, tiene que ser igual a GMBGS más VO menos VS, tiene R4. ¿Qué sabemos también? Sabemos que como tenemos una fuente de corriente dependiente, vamos a hacer un supernodo para ignorar la corriente circulante que se genera acá. Esa corriente, la verdad es que no nos interesa, eh, así que vamos a hacer el supernodo y resolver diciendo que la corriente que entra en el supernodo tiene que ser igual a la corriente que sale en el supernodo. Entonces nos queda que menos VO sobre ZL tiene que ser igual a VS sobre R3. Perfecto. Entonces tenemos que menos VO sobre ZL tiene que ser igual a GM de GS más VO sobre R4 menos VS sobre R4. Pero aquí nosotros tenemos que menos VO R3 sobre ZL es igual a VS. Entonces todo eso se nos va a VO R3 sobre ZL. ¿Sí? Sí. Ya, sigamos. Entonces tenemos que VO, factor común de menos 1 sobre ZL, menos 1 sobre R4, menos R3 sobre ZL, es igual a GM de GS. Ahora, tenemos VG, que se está expresando acá. Lo que necesitamos ahora es... Bueno, y DS también lo tenemos en función de VO. Así que DGS va a ser igual a ADSBI menos VO R3 sobre ZL. ADSBI más VO R3 sobre ZL.
Entonces, veo factor común de menos 1 sobre ZL, menos 1 sobre R4, menos R3 sobre ZL, tiene que ser igual a GM ADS más GM, eh, veo R3 sobre ZL. Entra en la suma y tenemos veo menos 1 sobre ZL, menos 1 sobre R4, menos R3 sobre ZL, menos GM R3 sobre ZL, eh, tiene que ser igual a GM ADS BI. Entonces, BO sobre BI es igual a GM ADS dividido por, vamos a intentar combinar esto, nos queda menos R4 sobre ZL menos ZL sobre R4ZL, menos R3R4 sobre ZLR4, menos GMR3R4 sobre ZLR4. Veo sobre BI es igual a GMADS por ZLR4 dividido por lo escalar junto. Así que GMR3 menos GMR3R4 más R4 más R3R4 menos ZL. Ya. Y ahora tenemos que reemplazar por lo que teníamos antes. ADS es esto de acá. Entonces tenemos que BO sobre BI es igual a GM por SC1R1 sobre, perdón, SC1R2. R2 sobre R1 más R2, SC1 más 1, ADS por ZL, que es ZL es RL sobre SCL RL más 1, RL sobre SCL RL más 1, es un polo, eso es otro polo, por, ahora bien, R4 sobre, esto lo vamos a llamar V, menos V, menos RL dividido SCL RL más 1. Entonces, PO sobre BI será igual, eso se queda igual, eso se queda igual. Esto va a cambiar. RL sobre SCL RL más 1 por R4 SCL RL más 1 bien menos B SCL RL más 1 menos B SCL. Claro, me queda el RL, entonces divido por RL más 1. Perdón, menos 1. Ya. Entonces, ese RL se me va a simplificar con ese de ahí. Y eso con eso. Entonces tengo que BO sobre BI va a ser igual a GM SC1R2 y bien, R1 más R2 SC1 más 1 por R4 sobre menos. Vamos a sacar ese menos para allá y nos queda SCL RL más 1 por GM R3 R4 más R4 más R3 uy, más 1. Ya. Entonces, podemos ver que tenemos un 0 en 0, un polo en un polo en 1 sobre C1 R1 más R2 y este polo de acá, deme un segundo. Ya, ahí quedó reordenado. Factoricé esto por este polinomio acá, que es b más 1, siendo b este término acá. Y así nos queda, en vez de esto, que es un polinomio muy amplio, queda condensado en 1 sobre este factor, que es una constante, porque todos estos parámetros son constantes, por R4, sobre SCL, RL, B, el término S,
más 1. Entonces, este sería nuestro segundo polo. Nuestro segundo polo sería 1 sobre CL, RL, por GM, R3, R4, más R4, más R3, R4, y así. Entonces tenemos un 0 en 0, un polo aquí y otro polo acá. Ya. ¿Cuál polo es cuál? Eh, este polo, que es el de la entrada, tiene sentido que sea el primero que empiece a filtrar. No necesariamente, pero podríamos pensarlo como, tiene sentido que a medida que uno avanza en frecuencia, lo primero que deje pasar la señal sea la entrada del sistema, ¿no? Entonces, podemos inferir que este polo de acá, que es el del filtro de entrada, va a ser más pequeño que este polo de acá. Entonces, el diagrama de Bode nos quedaría magnitud y fase. Siendo esto, a esto lo vamos a llamar P y esto lo vamos a llamar Q. Entonces, siendo esto P, aquí habiendo 0,1 P, aquí habiendo 10 P, aquí viendo Q, 0,1 Q y 10 Q, tenemos que la magnitud, como hay un 0 en 0, viene con pendiente de 20 decibeles por década. Al llegar al primer polo rectifica con menos 20 decibeles. Y al llegar al segundo polo vuelve a añadir menos 20 decibeles por década. Entonces aquí tenemos 20 dB por década. Y aquí tenemos menos 20 decibeles por década. ¿Cuál es la ganancia máxima? Bueno, tenemos que analizar el circuito en pasabanda. ¿Y qué es pasabanda? Al final es que este circuito se comporte de la forma más ideal posible. ¿Cuál es la forma más ideal posible? Que este capacitor sea un cortocircuito y este capacitor de acá sea un circuito abierto. Esto es un short circuit y esto es un open circuit. ¿Ya? Ya. Para no resolverlo de nuevo, cortocircuito significa que C1 tiende a infinito y circuito abierto significa que CL tiende a cero. Entonces, para no tener que calcular esto de nuevo, si C1 tiende a infinito, la ganancia máxima de BO sobre BI. Las constantes salen, ¿no? Entonces, esto que es constante eh, se mantiene. 1 sobre... Uy, 1 sobre GM, R3, R4, más R4, más R3, R4, más 1, un factor que habíamos extraído, por... Ya, cuando C1 tiende a infinito, esta expresión de acá, ¿a qué tiende? Si C1 tiende a infinito, se queda R2, R1 más R2 y GM. El 1 pasa a ser despreciable, entonces aquí nos queda por menos GM, habíamos dicho R2 sobre R1 más R2. Ya. Y habíamos dicho que el otro capacitor tiene que comportarse como un circuito abierto, o sea, C1 tiene que tender a cero. Entonces, perdón, CL tiene que tender a cero. Entonces, si CL tiende a cero, este término de acá se nos va a cero y nos queda simplemente el 1 y esa expresión de ahí. Y como esa expresión de ahí va a quedar igual a esta de acá, entonces simplemente este término va al cuadrado. Entonces, esta es la ganancia en pasabanda del filtro. El límite de BO sobre BI cuando C1 tiende a infinito y CL tiende a cero. Esto es la ganancia máxima. Otra forma de hacerlo es simplemente reescribiendo el circuito, poniendo BI, R, cortocircuito en vez de capacitor, R. Y acá fuente de corriente, resistencia arriba, resistencia al lado, resistencia abajo. Y resolver este circuito. Y si resuelven este circuito, debieran, este es GMBGS. Si resuelven este circuito, debieran llegar a esta misma expresión. Ya. Entonces, el límite de acá arriba de ganancia es 20 logaritmo de qué? De esta expresión, trata de escribirla, pero menos GM R2 dividido en R1 más R2 punto suspensivo. Lo que quede. Bueno, y la fase, como es un amplificador inversor, parte con menos 180 grados, ¿ok? Entonces vamos a mover esta línea de acá. Estos son 0 grados. Esto es 0. Entonces partimos con menos 180 por el signo negativo. Después, además tenemos un 0 en... Para el bode de fase,
tenemos que el amplificador es inversor, por lo tanto ya tenemos menos 180 grados. Además tenemos un cero en el origen que nos da más 90, lo que quiere decir que vamos a partir en 90, en menos 90, que es menos 180 más 90, más el cero. Este es el menos uno y este es el cero. Después, una década antes empieza a caer y una década después termina de caer. Una década antes empieza a caer, una década después termina de caer. Entonces, sabemos que en el polo hay 45 grados, por lo tanto esto es menos 135. Esto va a ser menos 180 y esto va a ser menos 270. La fase inferior, ¿ya? Este punto intermedio va a ser 180 más 135, 200, o sea, 145 son 225, ¿ya? Este punto intermedio es menos 225 grados, claramente. Y bueno, ese sería el diagrama de magnitud y fase. Nos queda el último ejercicio, es un filtro con ganancia, así que vamos allá. Tenemos que, vamos a partir al tiro con B+. Bueno, sabemos que B+ igual a B menos, porque es realimentación negativa. También sabemos que B+ es igual a BI por 1 sobre S, perdón, BI por R2, guión 1 sobre SC más R2, SC2. Esto es igual a BI por SC2, R2, guión 1 más SC2, R2. Ya. Y después tenemos que, esto es, esta configuración de PAM tiene una ganancia establecida tal que BO es igual a B más por 1 más Z2 sobre Z1. No sé si ya lo vieron en clase, pero es como si tú tienes Z1, Z2 y un BI. No, este es más, este es BO. Entonces, como aquí hay tierra, aquí hay una corriente, que es BI sobre Z1, que tiene que ser igual a BI menos BO sobre Z2. Entonces tenemos que BI, vector común de 1 sobre Z1 menos 1 sobre Z2, tiene que ser igual a menos BO sobre Z2. De ahí esa BO como, entonces, Z2 menos Z1 partido en Z1, Z2, ¿no? Eh, sobre Z2, entonces, esto es igual a. ¿Lo habré hecho bien? A ver. Ah, claro, aquí me falta un menos BI sobre Z1. Entonces es menos 1 sobre Z2 menos. Entonces se van estos. Entonces BI 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Z2 igual a BO. Entonces Z2 sobre Z1 más 1 igual a BO sobre BI. ¿Ya? Entonces después lo único que hacemos es reemplazar Z2 y Z1. Z2 es R3 y Z1 es la suma en serie de estas dos cosas. Entonces BO es igual a B más por 1 más R3 y 1 sobre SC1 más R1. Sí. Entonces terminamos reemplazando. BO es igual a BI por R SC2 R2 dividido en 1 más SC2 R2 por 1 más SC1 R3 dividido en 1 más SC1 R1. Uy, entonces veo esa BI como SC2 R2 dividido en 1 más SC2 R2 por, observamos denominador, 1 más SC1 R1 y aquí arriba nos queda 1 más SC1 R1 más SC1 R3. Tenemos un 0 en 0, dos polos y un 0 en otra frecuencia. Dos ceros, dos polos. Dos ceros, dos polos. Eh, Veo esa BI como SC2R2
1 más S, S2, R2, 1 más S, C1, R1 más R3, y 1 más S, C1, R1. Estamos listos. Entonces nos piden, determina la función de transferencia BO sobre BI. Listo. Determine para qué valores R1, R2, C1 y C2 para cumplir las especificaciones del diseño. Ya. Resistencia de entrada en banda pasante. En banda pasante, C2 tiene que comportarse como un cortocircuito, así que R2 tiene que ser de 50 kilo. 50 kilo. Entonces, R2 tiene que ser igual a 50 kilo. Esa es la parte 1. Después, frecuencia de corte de vida a C1 de 700 Hz. Y frecuencia de corte de vida C2 de 700 Hz. Ya. Partamos con la de C2. Esto nos dice que eh, claro, estoy usando la calculadora por si acaso. Tenemos que 1 sobre C2 R2 X por R2, que es 50.000, tiene que ser igual a 2 por pi por F. Y F es 700. Entonces, C2 debe ser igual a 4,54 por 10 elevado a menos 9 farad. Y frecuencia de corte de vida C1. Bueno, la frecuencia de corte de vida C1 es el polo, simplemente en C1. Así que hacemos lo mismo. Tenemos que 1 sobre R1 C1 tiene que ser igual a 2pi700. Entonces, tenemos que R1 C1 tiene que ser igual a 227 por 10 elevado a menos 6. Ya, ¿qué más? La ganancia en banda pasante de 60 decibeles. Ya, en banda pasante, el C2 y C1 son cortocircuitos. Así que la ganancia de este filtro en banda pasante es R3 sobre R1. Miren, cuando la frecuencia tiende a infinito, tenemos 1 más R1 más R3. Perdón, cuando S tiende a infinito tenemos R1 más R3 dividido en R1, que es 1 más R3 sobre R1. Entonces, en banda pasante, la ganancia tiende a 20 logaritmo de R3 sobre D. 1 más R3 sobre R1. Esto nos quiere decir que R3 sobre R1, perdón, 60, tiene que ser igual a eso. Entonces, calculadora, 60 igual a 20 por logaritmo de 1 más R3 sobre R1 es... Me corrió un cero. Es igual a 999. Claro, porque 60 es 20 por 3 y 10 elevado a 3 es 1000. Entonces 991, 99 más 1, 1000. Excelente. Y por último, la última restricción nos dice la resistencia R3 es de 100K. Bueno, si R3 es 100K, entonces, entonces R1 es de 0,1K. Si R1 es de 0,1K, esto quiere decir que C1 es igual a 227 por 10 elevado a menos 6 dividido por, uy, dividido por R1, que es 100 al final. Entonces nos queda que C1 es de 2,27 por 10 elevado a menos 6. Entonces tenemos R3, R1, C1, R2 y C2. Estamos listos. Esboza el diagrama de Bode de magnitud indicando claramente la pendiente, frecuencia de corte y ganancia en la banda pasante en el gráfico. Bueno, entonces tenemos que... Vamos a magnitud y fase. Eh, tenemos, tenemos dos polos en 700. Tenemos un 0 en 0 y tenemos un 0 en... Hay que calcularlo, todavía no lo hemos calculado. Es 1 sobre 1 sobre C1, 2,27 por 10 elevado
por 10 elevado a menos 6 por R1 más R3. No, sí, R1 más R3, que es 100, 1100. Esto nos da, bien, 2pi. Eso nos da 0,7. Un 0 en 0,7. Ya, entonces, supongamos que acá está el 0 en 0,7. Acá va a estar 7. Acá va a estar 70. Acá va a estar 700. Todo esto está en Hertz. Ya, entonces tenemos un 0 en 0 y un 0 en 0,7. Entonces venimos con... desde 0 venimos con 20 decibeles por década. En 0,7 aumentamos la pendiente a 40 decibeles por década. Y al llegar a 700 tenemos los dos polos. Así que al llegar a 700 rectificamos con menos 40 decibeles por década. Entonces esto es 20 decibeles por década. Entonces 40 decibeles por década. Y esto ya es la pasabanda. Entonces nosotros hicimos esto para que la ganancia en pasabanda fuera de 60 decibeles. Bueno, en el diagrama de fase, esto es un amplificador no inversor, por lo tanto la fase parte en cero. El 0 en 0 nos da 90 grados positivos, o sea, partimos en 90. En 0,07 empezamos a añadir 90 más. En 0,7 tenemos 45 y al llegar a 7, perdón, que aquí lo que ocurre es que... No, está bien, está bien, está bien, está bien. Partimos en 90. En 0,7 en 0,07 empezamos a subir. En 0,7 tenemos 45. Y al llegar a 7, terminamos de subir. Entonces 180. Y después, en 70, al llegar a una década antes de los dos polos, nosotros empezamos a caer. Pero con la única diferencia que, como tenemos dos polos en el mismo lugar, al llegar acá no van a ser menos 45 grados, van a ser menos 90. Entonces tenemos que empezar a caer y llegar a menos 90. Y como son dos polos, al final terminamos en menos 180. Entonces, ahí. Entonces, diagrama asintótico. Turuturun. Sí, ya estamos. Entonces, acá es 90. En vez de menos 45 caímos 90. Y al terminar en 7K, volvimos a 0 grados. Así que ese es el diagrama de magnitud y de fase. Y eso sería la imagen.